Es un honor para nosotros tenerte nuevamente aquí en la casa. Y bueno, y a todos los amigos que nos acompañan, a quienes van a disertar, aquí al ex canciller Tajana, Antón. Realmente nos sentimos muy bien en esta casa, la casa de las provincias, de poder recibirlos a todos. La conversación sobre los conflictos y el desafío del futuro para América Latina a partir del magisterio de Francisco la mantendrán el legislador Tajana y el doctor Omar Autón. También quiero decirles que mucha gente ha querido participar, y muy importante, de la política argentina, como es Cristina Álvarez Rodríguez, que recientemente quería llegar por aquí, pero desde La Plata se le hacía bastante complicado, y les manda un saludo y un cariño y desea, bueno, que este encuentro tenga las mejores conclusiones. La conversación será moderada por Luis Lieberman, director de la Cátedra de Diálogo y la Cultura Encuentro. Haciendo honor a su nombre, dejará abierta la puerta del diálogo final para las exposiciones, a quien les damos la bienvenida. Y bueno, estamos muy orgullosos de haber organizado este encuentro en nuestra casa, en el Senado de la Nación, porque algunos quieren ningunear los mensajes papales, ya que vemos que duran muy poco tiempo en nuestros medios. Algunos, yo digo que nos quieren bajar la autoestima, pero nosotros, como somos hombres de fe, de profundas convicciones, nunca lo van a poder lograr, y siempre vamos a tratar de aceptar estos grandes desafíos que nos propone el Papa Francisco. Recién me preguntaba un periodista antes de empezar, bueno, ¿qué es lo que nosotros pretendemos de este tipo de reuniones? Por supuesto que siempre dialogar es bueno, siempre encontrarnos para profundizar lo que el Papa permanentemente le da mensaje a los jóvenes. Cuando en Río de Janeiro fue muy claro y le dijo que hagan lío. A los dirigentes nos pone y nos levanta, ¿no es cierto?, un poco el elástico, como cuando jugábamos el elástico un poquito más alto, y eso nos hace muy bien. Y obviamente a los argentinos nos levanta mucho más las autoestimas, que muchos nos critican que somos un poco agrandados, y hoy quién nos para de tener un Papa con tanta fuerza y que esté proponiendo tantos cambios en la Argentina, en la región y en el mundo. Así que, bueno, voy a dejar a aquellos que seguramente nos van a dar un aporte importante para que lo puedan hablar, así también al moderador, reiterarle las bienvenidas, que tengan una muy buena estadía en este Parlamento. Ojalá que no sea el último encuentro, que esto se pueda repetir. Y como le decía al periodista, lo que nosotros pretendemos es tener una región, un país en paz, una región con pobreza cero. Y decimos pobreza cero porque si no tenemos la convicción de poder hacerlo, ¿para qué nos sentamos acá? Seguramente va a ser muy difícil. Hemos realizado grandes transformaciones y venimos de un lugar muy complicado. A mí me tocó ser senador en el 2001, en donde la gente estaba en la calle reclamando por trabajo, por dignidad, donde realmente se perdía la autoridad de la política, la autoridad presidencial, donde tuvimos que estar realmente en una situación muy complicada, y vivíamos acá adentro eligiendo 5 presidentes. Y hoy es un día muy especial porque realmente partimos de otro lugar. Yo creo que, si bien es cierto que queda mucho por hacer, pero nadie puede negar que estamos mucho mejor que en aquel momento. Así que les agradezco a todos y dejo abierta esta charla y este encuentro.
Gracias, senador Daniele. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes, por supuesto. Buenas tardes. Y si es un diálogo y no nos saludamos. Ahí empezamos bien. Buenas tardes. Es un honor estar en esta casa. Recién me preguntaban qué significaba para mí hacer este encuentro en el Senado y me apropio de tu concepto. Esta es nuestra casa también. Es la casa de la democracia, es la casa que siempre tiene que estar abierta al pueblo, y sobre todo para aquellos que dicen o que hablan solamente de la república, hacer la mención de que no hay república sin pueblo y son los pueblos los que construyen los protagonismos de las repúblicas. Entonces, bienvenido sea esta posibilidad de encontrarnos. Es nuestra quinta reunión del ciclo de encuentro y diálogo que tiene como título general de Evangelii Gaudium a Laudato Si. Esto es los dos documentos que el Papa Francisco produjera dentro de su pontificado y que tienen actualmente vigencia, potencia y espacio de reflexión y también de debate. El concepto es muy sencillo. Nosotros vamos a partir por la negativa, pero para ir hacia la positiva. En algún momento nos dimos cuenta que las conferencias magistrales no eran escuchadas por nadie. Y entonces traer expositores con una riqueza conceptual, política y simbólica, como lo son Omar Autón y Jorge Tayana, no daba para decir, hicimos un acto con Jorge Tayana y Omar Autón. Primero porque son amigos nuestros y decirles eso es convertirles en una especie de objeto. Cosa que el Papa permanentemente nos recuerda, no hay que idealizar a los compañeros ni convertirlos en objeto. Dentro de esta dinámica les vamos a pedir que nos propongan una primera intervención sobre el tema que plantea el encuentro para partir luego a las otras voces, a las voces que cada uno de ustedes tienen, exponen, expresan y representan, dado que nuestro objetivo es poner en común una idea que fortalezca una manera de pensar el mundo. Y nuestra manera de pensar el mundo tiene, me parece, un concepto muy sencillo y muy repetido, que es el del diálogo. El diálogo es superior al consenso. El diálogo es cualitativamente superior a la renuncia de un pensamiento que no puede ser formulado porque creo que mi propia policía colonial me lo impide formular. La cultura tiene que ver con un modo de representar el mundo en que vivimos. Y el mundo en que vivimos es un mundo que está en la tensión constante entre la incertidumbre, que es una palabra muy mencionada en los últimos tiempos y que tiene que ver no con una condición de la época, sino con una construcción política que imposibilita el futuro. En un mundo, como plantea el Papa, globalizado y uniforme como una esfera, el devenir de un modelo de consumismo impide pensar el futuro, porque aquello que ya llegó obsolece. Vivimos en un presente continuo y nuestro desafío es pensar un poco más lejos, es pensar de nuestra historia a nuestro futuro. Y de esta manera, la incertidumbre es también insisto con esta idea, es la construcción política de la imposibilidad del futuro y nuestro desafío en todo caso es construir certezas. Eso tiene que ver con el encuentro. El Papa Francisco define esa mirada de la realidad como una realidad poliédrica, una realidad que expresa la diversidad en la unidad. Suele citarse un conjunto de axiomas papales. Dice: el tiempo superior al espacio, la unidad es superior al conflicto, la realidad es superior a la idea y el todo es superior a las partes. Y muchos lo repiten como un mantra. El tiempo superior al espacio. En realidad, no es un dogma, es una hermenéutica del mundo que vivimos. Es un modo de pensar cómo asumo la realidad y me sitúo en ella. Entenderlo como un dogma es, en todo caso, tener el afán de repetir lo que dice el Papa en una época muy papista, además, garpa ser papista. Y sin embargo el Papa diría, no hagan eso porque es una forma de agredirme. El Papa, quienes lo conocemos hace muchos años, Ana Zagari aquí, nuestra directora académica, Gabriela Sacco, la directora ejecutiva, María Inés Narvaja, acá también está la presidenta de la Fundación Panamericana, que hemos interactuado con Jorge Bergoglio durante mucho tiempo y con el Papa Francisco también. Encontramos que en todo caso hay un mandato constante: no me idealicen porque me agreden. Y esto lo sitúa en un lugar extraordinario, en el lugar extraordinario del hombre común que nos está diciendo: vamos a cuidar la casa común. Y como la casa común es la patria, y la patria es patria grande, queríamos hablar de América Latina. Esta reunión no surge
como una posibilidad de salirnos quizás por un ratito de la vorágine de una campaña electoral. Al fin y al cabo, cada uno tiene muy claro cuáles son sus convicciones y por eso estamos aquí. Tiene que ver fundamentalmente con pensar de afuera hacia adentro. Porque si algo que podemos ver en estos últimos años es que América Latina y la existencia y vigencia de un Papa latinoamericano interpelan un mundo que permanentemente dejó a América Latina en el lugar del patio trasero. Y las peleas de las grandes corporaciones para que América Latina restituya ese lugar de patio trasero son peleas profundas, patentes y de las cuales en todo caso nosotros tendremos que salir a dar esa batalla también. No es menor el hecho y no es menor en todo caso la capacidad de nuestro canciller también, Jorge Tayana, que ha participado en estas lides y ha dado en todo caso desde su militancia en nuestro movimiento una constante en este tema. Pero tampoco es menor la capacidad, perdóname por decir historia, la historia del compañero Omar Autón como representante de los trabajadores del Estado, porque en definitiva de lo que estamos hablando es del Estado. Cuando la discusión política omite el rol central del Estado como meta institución que marca los trayectos de una sociedad, la política se convierte en un ONGismo, deja de ser de todos, es de grupos y de sectores, y sobre todo de medios de comunicación que terminan manipulando la política profunda. Así que realmente agradecerles esta presencia, pedirle a Nazagari que dirija la moderación del debate, primero porque es una gran filósofa y segundo porque lo hace mucho mejor que yo, y realmente nuevamente agradecerles este espacio y este tiempo. Decía Luis, en el sentido de que nuestro empeño por dar visibilidad y sostener el magisterio de Francisco tiene que ver con una cultura del diálogo y del encuentro, sabiendo que en la propia palabra encuentro también encontramos su opuesto, el en contra, y por eso precisamente es necesario el diálogo. Y Luis decía, y yo suscribo, que dialogar es trabajoso y que muchas veces los consensos dejan afuera formas de conflicto que por el propio hecho de estar en este mundo, de ser finitos y de ser seres políticos, porque, bueno, vengo de Atenas, pero independientemente de eso, la polis es precisamente, y en esta casa está representada el lugar del diálogo, ¿no? Y como dice Francisco, la política es el lugar del bien común. Yo he trabajado en Cancillería cuando Jorge era canciller y para mí es el canciller del ALCA. Lo recuerdo con esa impronta de haber sido uno precisamente de los artífices de ese no tan contundente a una imposición que nos puso en otro lugar, ¿no? Y respecto de Omar, todo lo que tenga que ver con la vinculación de la defensa de los trabajadores es para nosotros peronistas, y creo que para los que no lo son también, en este recinto precisamente una voz autorizada para el diálogo, porque hay que dialogar para defender, ¿no? Siempre hay parte y contraparte. Así que para mí es importante que, no sé quién de los dos quiere empezar a decir. Dale. Gracias. Por favor, Omar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Conversábamos antes de empezar este diálogo,
desde cuántos lugares a uno lo aborda este tema del diálogo y de la cultura, del encuentro. Yo rescataba, cuando me llegó la invitación, me acordaba y me puse a buscar. Entonces rescataba algunos desafíos que Francisco plantea en el encuentro del mundo del trabajo en Turín. Los famosos 4 no. No a la cultura del descarte, no a la idolatría del dinero, no a la corrupción y no a la iniquidad que causa violencia. ¿Por qué? Porque me parece que, como decía Luis, acá está el Estado en el medio de todo esto. Es central el rol del Estado en estos 4 no cuando hablamos de este tipo de cuestiones. Sabemos perfectamente que cada vez que la sociedad se dejó permear por la cultura del individualismo, lo que se generó fue el descarte, lo que se generó fue esta idolatría del dinero y ni que hablar de la iniquidad. Y buscaba el concepto mismo de la palabra iniquidad, ¿no? Que dice, es la injusticia grave, la injusticia suprema, es la máxima. Este concepto de iniquidad, que no es lo mismo que inequidad. Entonces digo, está el Estado instalado en el medio porque es quien lo soñamos como el gran árbitro, como el gran actor de alguna forma que aparece frente a la injusticia, frente a las diferencias de poder dentro de una comunidad para generar equilibrios. Y también conversaba acerca del rol que tenemos nosotros. Y yo no digo los sindicalistas todavía, digo los que somos empleados públicos. Y digo porque, con el respeto que merece cualquier actividad laboral, siempre dije que el desafío más grande que teníamos los que pretendemos ser dirigentes era un desafío cultural, que es el desafío del compromiso con las políticas del Estado. Uno no puede estar trabajando, ser parte en la ejecución de una política pública con absoluta, digamos, sin comprometerse, sin sentirlo como algo necesario, sin sentir que es imprescindible. Eso, porque al fin de cuentas el sentido mismo de nuestro trabajo es que esas políticas lleguen a la totalidad del pueblo, si no, no tiene sentido el trabajo. Pero una de las cuestiones que más se afectó en los empleados públicos fue no tener este sentido de compromiso, no tener este sentido de pertenencia y por ende, durante muchos años no haberle encontrado sentido a la actividad laboral. Y es realmente muy descalificante cuando una mujer o un hombre dedican largas horas de trabajo y no sienten cuál es el resultado de ese trabajo, para qué sirve ese trabajo, qué sentido tiene. Como dirigente sindical, en mi doble rol, tengo un rol de dirigente sindical local a través de mi gremio, la Unión Personal Civil de la Nación, y a su vez tengo otro rol como presidente para la región americana del Sindicato Global de Empleados Públicos, que es la Internacional de Servicios Públicos. Y ahí sí aparece el famoso tema de la integración. Un tema que no estuvo instalado durante muchos años en los debates sindicales. Los sindicalistas y los sindicatos fuimos muy localistas y a veces ya ni siquiera del pago chico, era de la cosa más reducida, del sector más inmediato que nos tocaba representar. Pero bueno, ahora se instala. Empezamos a plantear que, bueno, ¿por qué la UNASUR, que tiene los consejos de la defensa, de educación, no tiene un consejo del trabajo? No hay un ámbito para el trabajo. Y, bueno, a partir de la demanda también empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué nosotros no estuvimos en los momentos que debíamos estar para plantear la necesidad que hubiera un ámbito donde discutiéramos estas cosas en América Latina? Y en todos estos lugares, yo lo que tendría que decirles es que los desafíos son grandes, profundos, pero al mismo tiempo entusiasman. Entusiasman y mucho. Por provenir de un mundo del trabajo donde la cultura laboral me permitiría calificarla, O'Donnell hace muchos años hablaba del modelo burocrático autoritario. Yo me permito, con todo el respeto que me merece, no le llego a los talones a O'Donnell, pero yo he hablado de un modelo laboral del paternalismo autoritario. Porque al empleado se lo convencía que él se tenía que quedar tranquilo, dedicarse a su oficina, hacer su tarea cotidiana, que otro iba a resolver por él su destino, su función, su rol. Y también conversaba, antes de empezar esto, y con esto termino para darle, Jorge pueda, digamos, seguramente mejor que yo, hacer un aporte a esto. Yo soy el secretario de profesionales de mi gremio.
en un momento determinado decidimos crear una secretaría que trabajara específicamente con la problemática laboral de los profesionales universitarios. Yo tenía una trayectoria sindical, pero no por ser profesional, sino por ser sindicalista. Y dije, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, tenía una concepción de lo que era el gremialismo para los trabajadores en general, no segmentado. Y lo que hicimos fue una encuesta, aunque pueda llamar a risa, es decir, vamos a preguntar a ver qué es lo que pasa. Todos imaginamos que iba a ser primero en las respuestas el salario, ¿no? El monto salarial. No, fue tercero. Lo primero que reclamaban los profesionales, por lo primero que se sentían a disgusto, lo primero que sentían como un desmedro, era el no reconocimiento a su capacitación, a su capacidad y a su formación como para hacer aporte a las políticas públicas. El segundo era el silencio que habían recibido cada vez que habían intentado hacer un aporte de este tipo. La frase, por decirlo de una forma, en el dicho popular era: todo lo que presentamos va a parar al fondo de un cajón. Y recién después aparecía el salario. Esto nos interpelaba, decir, bueno, acá hay una cosa distinta, hay una realidad distinta. Lo que nos están diciendo es: yo me capacité, muchos, yo entre ellos, en una universidad pública, en escuelas públicas, nos recibimos y llegó la hora de devolver, ¿no? Ahora, ¿cómo devolvemos? ¿Dónde es nuestro espacio? Este paternalismo hacía que muchas veces el funcionario político venía y decía, bueno, los que tenemos que responder a un mandato popular somos nosotros, ustedes en esto no tienen nada que ver, ustedes se dedican a trabajar, a poner sellos y nada más. Creo que esto está en fuerte cuestionamiento porque todos hemos entendido que si no hay un compromiso integral con las políticas públicas del primero al último, las políticas públicas no tienen éxito. Y nosotros como dirigentes sindicales también aprendimos que nuestro futuro y nuestro destino, desde todo punto de vista, de ser reconocidos profesionalmente, de tener una carrera o tener un salario digno, está indisolublemente atado a que haya políticas públicas realmente de calidad, universales y que lleguen a todo el mundo. Una cosa es imposible sin la otra, y pretender hacer sindicalismo sin poner antes que nada que el Estado funcione, que el Estado esté en todos lados, que el Estado responda a las necesidades del pueblo, que llegue con todo, con educación, con salud, con alcantarilla, con agua potable, con todo esto. Luis esto sabe bastante cuando dije alcantarilla y agua potable. Si en esto todo lo demás es imposible, y la historia además nos demuestra que es así, así que bueno, es un poco el aporte. ¿Por qué lo del diálogo? Porque la única manera de superar la cultura paternalista y autoritaria es asumir la cultura del diálogo, la cultura de encontrarnos, dialogarnos, de aceptar que todos queremos y podemos hacer un aporte constructivo y tenemos cosas para decir y para aportar. Quizás para un trabajador o para un sindicalista del sector privado, cuando le hablan de la negociación colectiva, por ejemplo, es algo que lo tiene incorporado naturalmente. Cuando nos llegó al sector público, un día en una reunión, algunos de nosotros dijimos algo que nos miraron todos y dijimos, esto para nosotros es un gran riesgo. Hacer sindicalismo contra el modelo paternalista autoritario es fácil. Basta un bombo, unas cuantas mariposas, un volante, pararse arriba de una mesa y hacer un discurso. Hacer sindicalismo en un marco de diálogo social, que es la negociación colectiva, cambia absolutamente el escenario porque yo tengo que sentarme a proponer, no a demandar. Para sentarme a proponer tengo que conocer, tengo que prepararme, tengo que tener los elementos y tengo que sentirme parte, de construir en conjunto. No vengo a demandar a un enemigo, vengo a sentarme con otra parte para ver qué podemos aportar a cada uno en aras de hacer algo mejor. Así que bueno, acá lo dejo y seguimos dialogando. Bueno, gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo no sé por dónde empezar, así que eso es una cierta dificultad. Pero voy a empezar por una pregunta que yo me hacía cuando lo designaron a Francisco Papa. Dice, primer Papa no europeo desde el siglo XII. Y primer Papa latinoamericano desde siempre. ¿Por qué han elegido? Y la respuesta me la dio a él, una oportunidad que tuve de poder verlo allá.
Y yo le decía de el impacto que había tenido, no solo, por supuesto, obviamente en la Argentina o en Latinoamérica, sino en buena parte del mundo que yo veía, su designación y sus acciones. Y él, muy modestamente, dijo, no, no soy yo, es que soy un papa latinoamericano. O sea, él asumía que su experiencia era la experiencia de la Iglesia latinoamericana. Y me quedé pensando sobre eso, porque me parece que tiene razón, más allá del mérito personal, me parece que tiene razón en que se buscó una iglesia que tiene una experiencia de relación, sobre todo con las grandes mayorías, con los más humildes, distinta a la que ha habido en otras partes del mundo. Distinta no quiere decir no conflictiva, de hecho ha sido bastante conflictiva, pero es una experiencia riquísima y es una experiencia que uno no puede mencionar en el CELAM de Medellín, ¿no? del 68, o Puebla, o Aparecida, donde él mismo tuvo un rol tan destacado. Todas esas cosas son colectivas, pero a veces son un poco menos colectivas que otras, digamos. Entonces, y cuando yo pensaba en esa tradición, veía una preocupación o una visión desde una iglesia que se ponía y que buscaba estar en un lugar distinto. Y en eso creo que América Latina ofrece experiencias de por un lado, desde el punto de vista más específico pastoral, pero desde un punto de vista más amplio, ofrece una experiencia de una relación entre pensamiento religioso y entre institución religiosa y en lo social, distinta a la que vemos en otras partes del mundo. Y me parece que esa experiencia es particularmente valiosa. Es una iglesia que hace muchos años planteó la idea de una opción preferencial por los pobres. Es una idea que se había planteado distinta, distanciada y autónoma del poder tradicional. Y es una iglesia que había acompañado las preocupaciones sociales, ¿no es cierto? Es decir, yo en cierto sentido creía, quizás por cosas generacionales también, que es una iglesia o una región que había interpretado muy profundamente el mensaje de Juan 23 y también de Pablo VI. Y me parecía ver en Francisco un cierto retomar de algunas de esas cosas y ponerlas en actualidad, digamos, en valor actual. En una región que tiene algunos valores particulares y que creo que eso también hay que ponerlo, hay que destacarlo y hay que llevarlo a este diálogo que en cierto sentido aspira a ser universal. Y me refiero a la experiencia del mestizaje, que es una experiencia, yo creo, única y de un enorme valor. Que lo que más me alegra a mí, o me sorprende positivamente, es que nosotros desde acá miramos lo que pasa en la frontera este de Europa con la llegada de los refugiados, que son específicamente refugiados, están saliendo de sus países para defender su vida o su libertad. Y cuando vemos los rechazos, la verdad es que la sensación que uno tiene desde acá, desde la Argentina ciertamente, pero también desde América del Sur, de América Latina, es la sorpresa. ¿Cómo se va a rechazar al que viene en busca de protección, de apoyo? Nos resulta una idea ajena y casi indefendible. Cuando uno lee alguno de esos discursos, dice, pero ¿cómo pueden decir estas cosas y que no haya reacción? Y esa
cultura del mestizaje es un punto de partida importante, creo yo, para el diálogo y para la aceptación del otro. Y esa es una historia común en nuestra región, que se enfrenta a otro hecho que en parte es contradictorio. Es cierto que somos una región, que tenemos una identidad, por supuesto con riqueza, con diversidad, pero hay una identidad plurinacional, pluricultural, pero existe la idea de Latinoamérica, y no solo la idea, sino la realidad. Pero al mismo tiempo existe esa necesidad, y de ahí retomo lo de la integración, como mejor conocimiento del otro. Es decir, por dos razones. Primero, porque yo me puse a buscar cuándo fue la primera vez, con el tema de la integración y el Mercosur y el UNASUR, hace años me puse a buscar cuándo fue la primera vez que los presidentes o jefes de Estado, de gobierno de Sudamérica se juntaron, se encontraron. Uno mira el mapa, dice todo esto es una cosa, hasta Panamá, y digo, bueno, somos independientes casi todos, menos Guyana y Surinam, desde la segunda década del siglo XIX. ¿Cuántas veces se habrán juntado? No, no se juntaron en el siglo XIX. Tampoco se juntaron en el siglo XX. El primer encuentro de presidentes sudamericanos fue en el año 2000, en Brasilia. Habían estado juntos, pero por otras razones. Habían estado juntos en conferencias panamericanas, con Estados Unidos, Canadá. Habían estado juntos en las cumbres iberoamericanas. Habían estado juntos en las reuniones América Latina y Caribe con la Unión Europea, pero nunca se habían juntado entre sí, los 10, 12. Nunca. Y ¿cómo puede ser que no se juntaron nunca? Y se juntaron, lo juntó, eso es meritorio recordar, lo juntó Fernando Henrique Cardoso en Brasilia, para una reunión sobre infraestructuras y conexión física y conexión, caminos, puentes, ferrocarriles. Y nunca nos habíamos juntado antes. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque si uno mira, después de nuestra independencia, lo que ve es peleas entre vecinos durante demasiado tiempo. Algunas todavía están presentes y están en La Haya, algunas de esas consecuencias dirimiéndose. Pero esa dificultad de ver al otro llevó buena parte del siglo XIX a definir los estados, definir las fronteras, definir sus límites. Y finalmente llevó buena parte del XX hasta que descubriéramos que efectivamente la integración era vital. Hay, por supuesto, antecedentes, y hay un antecedente que yo como peronista recuerdo, que es el ABC de Perón, ¿no es cierto?, comienzo de los 50, entre Argentina, Brasil y Chile. Y hay otros proyectos, otros intentos y otras visiones, pero la verdad es que solo en las últimas década y pico, hemos podido pegar algunos saltos en esa integración. Y hay un requisito para la integración. Hay requisitos técnicos, económicos, de comercio complicadísimos, hay muchas cosas, pero hay un requisito esencial que es conocer al otro. Si no lo conocemos, no vamos a poder integrarnos. Y para conocerlo y poder integrarnos, tenemos que dialogar. Tenemos que ser capaces de verlo, de ver al otro, de hablarle y de escucharlo. Y eso es una tarea que no ha sido tan sencilla como debiera parecer, pero es una tarea en donde la idea de la cultura, del diálogo y del encuentro tiene que tener un anclaje fuerte, porque la verdad es que yo, y eso no lo voy a desarrollar porque sería largo, pero yo sí creo que la integración es un requisito esencial para tener bienestar y desarrollo sustentable para nuestros pueblos. Y si esto es un requisito indispensable, no algo que sería bueno que sucediera, sino es un requisito indispensable, bueno, pues entonces este conocimiento, este diálogo, este encuentro es también imprescindible. Esto por un lado respecto a la región y el mensaje
más en general de Francisco. Pero después hay otro mensaje que a mí me interesa mucho y sobre el que pienso bastante, y que es interesante porque apela a 2 o 3 puntos centrales. Uno es lo que se haya mencionado aquí, que es la crítica a la economía del descarte, ¿no es cierto?, al capitalismo salvaje, a esa transformación del dinero en el único objetivo de la vida y el objetivo superior. Esa es una parte. Pero después hay 2 elementos más, que son la existencia de los más humildes, de los pobres, de estos descartables, y que Francisco le da un mensaje muy específico. El mensaje específico que le da a todos estos sectores populares, a estas organizaciones populares, como las llamó en Santa Cruz, es por supuesto el mensaje de las 3T, pero tiene un componente muy esencial para mí. Y es no solo dice, no, ustedes tienen que tener acceso a condiciones mínimas que tienen que ver con la dignidad humana, sino que dice otra cosa quizás todavía más importante. Dice, ustedes son poderosos. Ustedes, si se organizan y se expresan y se realizan, son poderosos, pueden cambiar las cosas. Este es un mensaje que no era tan evidente a la realidad. Yo diría que luego de épocas donde había expectativa de cambio sociales y de grandes transformaciones, esa idea es una idea que se había en buena medida perdido del sentido común y del sentido medio de las sociedades. La idea que los que podían cambiar son los que tenían poder y los que no tienen poder, bueno, tienen que aguantarse. A veces está mal que suceda eso, pero ¿qué vamos a hacer? Eso no se puede modificar. El poder, o sea, la idea que la globalización implicaba básicamente la concentración del poder. Y entonces el poder efectivamente solo estaba en muy pocas manos. Y esto en parte ha sucedido económicamente. La economía se ha concentrado en el mundo, los medios de comunicación se han concentrado, o sea, hay muchas cosas que se han concentrado. Pero el mensaje de Francisco es diciendo, no miren solo eso, miren la fuerza que hay en esta enorme mayoría de mujeres y hombres que piensan, que sienten, que sufren y que quieren cambiar su destino. Esto para mí es un mensaje poderosísimo, digamos, poderosísimo, y que va a tener un desarrollo y una trayectoria en la región, pero en el mundo muy, muy grande. Y este mensaje de revalorización de la acción de los más humildes, de su capacidad de construir una realidad y de transformarla, se vincula con otro tema que aparecía en el radar político, social, pero que aparecía desconectado de eso, que es el tema ambiental. O sea, al mismo tiempo que hace este análisis, la otra consecuencia, la consecuencia de ese capitalismo salvaje era, por un lado, la existencia de esta masa de gente descartable, digamos, a las que él empodera, y por otro lado, la realidad de un medio ambiente al que estamos destruyendo, afectando de una manera que resulta inconciliable en el mediano plazo. Es decir, el problema de ese modelo de capitalismo salvaje no solo es que es salvaje y es profundamente injusto, sino que amenaza con destruir la tierra donde estamos. Y él, estos 2 fenómenos o estas 2 consecuencias, las pone en estrecha vinculación, no solo por su origen, una cierta forma de producir, una cierta forma de pensar la vida, una idea de qué es la felicidad, si la felicidad está en la posesión de las cosas o en el ser, ¿no? El ser tener, esa vieja discusión. Él no solo los pone los 2 como consecuencia de lo mismo, sino que los vincula y le asigna a ambos una fuerza transformadora extraordinaria. O sea, para cambiar esa forma
de vivir subordinado al dios del dinero y al consumo, para tener parte de este bien vivir que se menciona, es necesario que los que lo lleven adelante son los que tienen una visión distinta de este mundo y de esa forma de vida, y que son justamente estos a los que este sistema global tiende a considerar descartables. Entonces, a mí me parece que esta conjunción de vincular lo social y lo popular con las posibilidades del poder y con la posibilidad de modificar su propia condición, pero al mismo tiempo modificar la forma en que estamos destruyendo el ambiente, creo que es enormemente poderoso. Porque hasta ahora muchas de las reuniones, incluso muchos encuentros internacionales, tenían estas dos cosas bien separadas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una cumbre que se hizo en Durban, Sudáfrica, en el 2001. Fue 3 días, terminó 2 o 3 días antes del famoso 11 de septiembre, terminó el 7 o el 8 de septiembre del 2001, y era una cumbre contra el racismo y la xenofobia y la discriminación. Y la cumbre fracasó. Fracasó. Las cumbres habían empezado en el 92, cuando se había acabado la Guerra Fría, y empezaron, ¿se acuerdan?, con la cumbre de Río sobre el medio ambiente. Y en esta, el 2000, habían ido bastante bien las cumbres, más o menos, pero esta fracasó. Fue un gran fracaso. ¿Por qué fracasó? Porque no había mucho entendimiento, con varios temas complejos, tema árabe-israelí, o tema de la situación de los palestinos, era un conflicto. Pero otro tema que impactó más fue la cuestión del reconocimiento, ¿no?, y el papel que se le daba a la esclavitud en el daño producido a África. Los occidentales, sobre todo los europeos y también los norteamericanos, no querían aceptar que hubiera un lenguaje muy definido acerca del daño que había producido unos 50 millones de personas, que son las que se piensa que más o menos salieron en 3 siglos y pico de África. Llegaron menos de 10 de las 50, pero los iban a cazar, los llevaban. Y entonces, ¿y por qué no querían que se aceptara eso? Bueno, no querían que se aceptara frases muy definidas, porque eso podía llevar a reclamos económicos y a pedidos de programas de reparación en organismos multilaterales, o en el caso de la justicia norteamericana, que es bastante proclive a eso, a acciones de class action donde se planteara reparaciones. Pero el sentimiento, yo me acuerdo de muchos de los militantes de países africanos, era porque estaba el tema ambiental. Es decir, pero ellos prefieren proteger a algunos animales y no protegernos a nosotros, que somos millones de personas. Es decir, el tema ambiental aparecía totalmente enfrentado, por una visión limitada del conservacionismo, digamos, a los temas sociales que aparecían como, en un modelo de desarrollo que destruye la naturaleza, como, bueno, si vos le das el desarrollo a todas esas, vas a terminar de destruir el ambiente. Esa tensión entre desarrollo, bienestar de los pueblos y conservación de la naturaleza, creo que es algo que empieza a solucionarse o a superarse con el planteo que hace Francisco en los dos documentos, que de alguna manera se complementan. Es decir, por eso creo yo, y termino con esto, que el mensaje que está surgiendo de la prédica de Francisco es un mensaje que va a tener muchas repercusiones, y no solo en lo inmediato, sino que vemos en los diarios, el discurso en el Congreso, qué bárbaro, o en Naciones Unidas. Todo eso está bien, pero me parece que lo que hay que ver es, en su palabra, mensajes más profundos de orientación o de reorientación de los esfuerzos, y mensajes que tienen que ver con
el empoderamiento de los sectores más humildes y con una transformación profunda en nuestras sociedades para que no tengan esa centralidad en el tema del dinero, en la riqueza, y podamos hacer del bien vivir o del vivir dignamente una cuestión no contradictoria entre el cuidado de nuestra casa, de nuestra tierra, con el bienestar de sus hijos que somos nosotros.